Dios te bendiga y te guarde. Este es el día que hizo el Señor para ti, para bendecir tu vida. El pastor Samuel Rivera te trajo algo poderoso del reino de los cielos para tu vida, mente y corazón. Vamos a estar leyendo la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 9, su versículo 18 en adelante, que dice la palabra de Dios. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Señor, te damos gracias en este día maravilloso. Bendice a tu siervo y a tus hijos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. El capítulo número 5 del libro escudriña los espíritus. Y aquí vamos a escudriñar 4 espíritus que se manifiestan mucho en la iglesia hoy en día. El espíritu de Noé, el espíritu de Sem, el espíritu de Cam y el espíritu de Jafet. Son espíritus que se manifiestan en diferentes formas en la iglesia. Aleluya. El espíritu desde Génesis, de lo que pasó con Eva y la serpiente y Adán, y lo que pasó en el capítulo 1 y 2 con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso ha traspasado toda la Biblia. Dios nos está enseñando en diferentes puntos cómo se manifiestan estos espíritus. Los 2 espíritus en la congregación en diferentes maneras. Aquí vemos un hombre muy famoso, conocido por todos los inconversos, la persona secular, llamado Noé, el hombre que hizo el arca. Pero el hombre de Dios, el hombre que Dios marcó, el hombre que Dios llama justo, que Dios lo bendice, que Dios dice que Dios condenó al mundo por la justicia, por la fe de este hombre. Dice la palabra de Dios, porque la justicia es la fe. La justicia es, somos justificados por la fe, por confiar en Dios. Entonces la justificación de Noé viene y condena al mundo. Pero ¿qué pasa después que este hombre por fe se esconde? Aleluya. ¿Qué es lo que pasa en la congregación hoy día? El hombre de Dios, el pastor, que es un santo, que es escogido, que es marcado, que tiene la palabra, que tiene la promesa, que vive por la fe, que enseña que Jesús está con él. Un día comete un error y no lo admite que cometió un error. Pues nosotros vemos cómo Noé maldijo a Cam y cómo bendijo a Sem y a Jafet. Es algo que pasa en las congregaciones. La bendición era para Cam porque Dios siempre toma lo vil y lo menospreciado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Cam perdió la bendición y recibió la maldición. Y que la bendición la recibió Sem. ¿Qué aconteció? ¿Quién es Noé? ¿Quién es Sem? ¿Quién es Cam y quién es Jafet? Noé y sus 3 hijos, lo que conocemos. Leímos que de ellos se llenó toda la tierra. Escucha esto. Leímos la palabra de Dios y sabemos lo que Noé hizo. Ahora, después dice la Biblia que Noé, que ellos 3 llenaron la tierra y que Noé descendió del arca y hizo una viña. ¿Sabes lo que es la viña? De un plante de uva, y de ahí a ver si la fermenta se forma un vino. Noé fermenta la viña, fermenta la uva y crea un vino y se lo bebe y se embriaga. Y esto provocó que él se desnudara del humo, la borrachera. Entonces el hijo llamado Cam se burla de él. Unos dicen que fue que lo violó, otros dicen fue que miró la desnudez de su padre, porque hay miembros de la iglesia que se dan cuenta que el pastor es de Dios, pero es un día, una falta que cometen, aleluya, la anotan y le oran a Dios y va y se lo cuentan a los hermanos. Cam, aleluya, miró la desnudez, miró el pecado de su padre. El padre espiritual que es de Dios, que es marcado, estamos diciendo que no, pero que es el hombre, aleluya, que comete la falta delante de su hijo Cam. Y este Cam ve el problema de su papá espiritual, del pastor, del líder de la iglesia, del que lo ayudó a convertirse a Cristo, aleluya, del que lo ayudó a recibir a Jesús, a que el Espíritu Santo entre en su vida y que la sangre de Jesús lo lave y formar parte de la iglesia. Este Cam miró la parte negativa y en vez de irse a orar para cubrir a su padre, fue y se lo contó a sus hermanos, como hace mucho hermanito hoy día. Ven una falta del líder, sabiendo que el líder lo implantó Dios, y en vez de orar a Dios para cubrir la falta de su padre espiritual, lo que hace que lo divulgamos. Pero te voy a hablar de Cam en el segundo plano. El espíritu de Noé, siendo un Noé dirigido por Dios, el día que peca, el que descubre su pecado, en vez de reconocer que pecó, maldice, aleluya, al que cometió el pecado. Yo te voy a hacer una pregunta fuera del tema. ¿Quién pecó? ¿David o Urías, el esposo de Betsabé? ¿Cuál de los 2 fue que pecó? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál de los 2 fue que murió? Pues mira cómo David peca y por cubrir el pecado de David, como es el rey, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la palabra y la bendición, le quita la cobertura
a Urías elitita. Y cuando el miembro de la iglesia, el símbolo de Urías, por el pecado de David, sale a pelear con los moabitas, cuando sale a la actividad, a la campaña, cuando sale para lo que sea, no se manifiesta el poder de Dios igual. Porque David pecó y ese se dio cuenta que pecó y le quitó la cobertura, que muera. Y le quita la cobertura, pastores, porque no le conviene, por conveniencia de ellos, para cubrir pecado de ellos mismos. Entonces, de ahí para adelante, David puede decir lo que él diga todos los domingos en la prédica. Ya Urías está muerto. Entonces hay mucha gente que ve a Urías descarriado en el mundo y dice, no, ese hombre se descarrió, ese hombre, ¿y qué fue lo que Dios te hizo? No, ¿qué fue lo que Dios te hizo? No, que le hizo el pastor. Que el pastor mandó a Joab a quitarle la cobertura y que lo maten los moabitas. Y se descarrió, recibió la palabra de los moabitas, se descarrió todo el mundo fornicando. ¿Por qué? Porque el líder principal le quitó la cobertura. El verdadero culpable es el líder principal. Entonces Noé no mira su defecto, no se da cuenta de que el que se dio el humo fue él. Noé, si tú no te ajumas, Can no te ve desnudo. El culpable, la raíz del problema, lo tienes tú. Bendito sea el Señor. Escudriñen los espíritus. Y al que usted venga en derrota, no active la derrota de una vez sobre él, sino que busquen en oración la verdadera raíz y se van a dar cuenta cuál es el problema verdadero. Después viene Can, que es lo que te dije ahorita. En segundo plano, te voy a dar un poquito. Can es estos hermanitos que le deben, que el Espíritu Santo usó a ese líder y ellos le deben la bendición a ese líder. Y el día que ese líder falla, en vez de irse a rogarle a Dios para cubrirlo, van y lo riegan entre todos los hermanos. Ese espíritu abunda mucho en las iglesias. Aunque el líder pecó, es verdad que falló, y el líder en la carne quiere cubrir su pecado. Por eso hay iglesias que no avanzan nunca con toda la promesa, porque dice, el que encubre los pecados no va a prosperar, tu ministerio no va a avanzar si siguen cubriendo el pecado. Si siguen cubriendo el pecado, no va a avanzar ministerialmente. Tienes que confesarlo y apartarte. Tienes que reconocer que estás mal. Que no fue eso lo que Jehová dijo. Y tú estás haciendo lo que tú quieres. Y estás cometiendo pecado. Y te da tu humo y te encueras. Entonces el hermanito te ve, lo divulga y dice, el malo del hermanito me divulgó. No, si tú no te embriagas, él no se da cuenta que tú te embriagas y no lo divulga. La raíz del problema la tuviste tú. Entonces esos hermanitos riegan todos los problemas a los pastores. Y el pastor se incomoda con el hermanito. No se incomoda con su deseo carnal que se embriagó. Con eso no se incomoda. Se incomoda con el hermanito. Incomódate contigo, que fuiste tú que te embriagaste. Si tú no te embriagas, él no sale a divulgarte. ¿Entendiste? Entonces el problema lo tuviste tú. Cometiste un error. El diablo te está acusando a través del hermanito, lo que tú quieras, pero cometiste el error, confiésalo. Di es cierto, cometí el error. Entonces el otro caso, ese Canaán perdió la bendición y su papá lo maldijo por eso. Pero viene Sem y Jafet, que son dos tipos de problemas que hay en la iglesia. Uno de bendición y uno de maldición. Sem es el tipo de los hermanitos de la iglesia que arrebatan lo que es de ellos rápido. No se llevan de que el tiempo de Dios y se van por ahí de que no, que hay que parar el tiempo de Dios. Eso lo inventó el diablo. Satanás inventó el llamado tiempo de Dios. Porque Dios lo sacó de Egipto para meterlo en 11 días en Canaán. Y por la trayectoria, porque eran ancianos, animales y niños, tenían que descansar. Si hubiera sido con esfuerzo, llegan en 11 días sin dormir, caminando en 11 días. Entonces, por el esfuerzo, ellos descansaban todas las noches, los ancianos, los niños, las embarazadas, no sé qué. Se multiplicó a 40 días. Y por lo que le hizo Edom, se multiplicó a 1 año y 8 meses. Y por el pecado de los 10 príncipes, de los 12, se multiplicó a 40 años. Entonces el llamado tiempo de Dios lo inventó el diablo. El tiempo de Dios eran los 11 días. Y por el pecado de ellos se metió en 40 años. De 11 días la bendición de Dios, 40 años. Ah, no, ahora cometemos el pecado de Adán. La mujer que me diste. No, es que no es el tiempo de Dios. O sea, echándole la culpa a Dios del pecado tuyo, de tu falta de fe, de confianza, de tu falta de esfuerzo. Como tú no te esfuerzas, se metió en 40 días. Como Edom te cerró la puerta, se metió 1 año y 8 meses. Y como tú te faltó la fe, se metió en 40 años. ¿La culpa la tiene Dios? No, Dios dijo que era en 11 días. Entonces Sem es de los que creen y dicen, sí, vamos a esforzarnos y vamos. Y Sem cubre a su padre espiritual cuando peca y se esfuerza y es bendecido y llega rápido a la bendición. Pero ¿quién es Jafet? Aleluya. De Sem salió Abraham, de Abraham Isaac y de Isaac Jacob, de Jacob Judá y los hermanos.
de Judá, aleluya, Fares, Errón, Abinadá, de Abinadá, Naasón, de Naasón a Salmón, Salmón, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí al rey David. Y David engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorán, Jorán a Usías, Usías a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón a Josías, Josías a Jeconías, y de ahí lo que no tienen nombre. Vino Zorobabel y de ahí lo que no tienen nombre. Entonces mira Sem cómo adquiere la bendición, el linaje patriarcal hasta llegar a Jesucristo. Mira la bendición de lo que te estoy diciendo. ¿Cómo Sem adquiere la bendición? Esfuerzo, cubre su padre espiritual, habla de bendición y el papá lo bendice. Pero ¿quién es Jafet? Jafet es tipo de los hermanitos, aleluya, que tienen la promesa, porque Noé bendijo también a Jafet. Pero la bendición de Jafet apareció, aleluya, Dios mío, esto sí es fuerte lo que voy a decir ahora. A Jafet, los descendientes de Jafet son lo que hoy llamamos Babilonia. Mira Jafet, que veía donde vivía Abraham, en Ur de los Caldeos, y eso se transformó en Babel, en Babilonia. Mira quién es Jafet. ¿Qué te quiero decir con eso? Jafet son los hermanitos de la iglesia que están sentados por allá, tienen la promesa, pero se sientan ahí de que esperar, de que esperar la palabra de Jehová. Y tiempo van, y tiempo van, y tiempo van, y tiempo van, y la palabra persiguiéndolo a ellos. Con Dios, no, esperando el tiempo de Dios. El tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Aleluya. Y desde Noé hasta el tiempo de Babilonia, fue que de ahí para acá, de Nabucodonosor para acá, es que Europa es una nación poderosa. Es Roma. De Jafet salieron los romanos, los europeos. Babel, Babilonia. Ese es Jafet. Mira, ahora de Alejandro Magno, el Nabucodonosor y toda esa gente, de la bendición estaba cuando Noé. Pues es hermanito de la iglesia, que la bendición le pasa a todo el mundo por arriba. Cuando pega lo último por allá, que Dios se acuerda, es que ellos arrebatan. Porque nunca la pelean. Entonces son tres espíritus que hay en la iglesia. El espíritu de Noé, que siendo el hombre de Dios, cuando peca no reconoce que pecó. El espíritu de Can, que en vez de cubrir a su papá, cuando peca lo divulga entre los hermanos. El espíritu de Sem, que es el que cubre al papá y adquiere la bendición. Y el espíritu de Jafet, que es el que posterga la bendición de Dios muchísimo tiempo. Dios te bendiga y te guarde en este día. Samaria Hebrea, el capítulo 5 del libro, escudriña los espíritus. Shalom.